giratoria está en plena actividad y no sé si habría la forma de que ustedes le quisieran entrar a atacar este tema, perfeccionando el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Si es la posibilidad o cómo responderle a la ciudadanía a estas inquietudes que tiene? Bueno, de hecho se ha hablado de que existe una puerta giratoria y que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Eso ha sido parte de las observaciones de opinión pública sobre el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, sin echar para atrás el nuevo sistema de justicia penal, pueden hacerse algunos cambios, por supuesto que sí. De hecho, una reforma que aprobó el Senado y que ha enviado a la Cámara de Diputados hace algunos ajustes al introducir un nuevo catálogo de delitos graves. Ese catálogo de delitos graves implica prisión oficiosa, prisión preventiva. Eso quiere decir que la persona detenida por las investigaciones previas del Ministerio Público estaría quedando bajo prisión, de tal manera que pasaría el proceso bajo prisión. Ese es un cambio que se está introduciendo. Genera polémica y hay opiniones distintas, pero precisamente entre otros objetivos atiende a esta idea de la puerta giratoria. Ahora se está planteando, está eso en el debate, es lo que aprobó el Senado, que sean delitos graves, la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, el feminicidio, el robo a autotransporte, el abuso de menores, el robo a casa habitación, la desaparición forzada, entre otros, de tal manera que quien comete estos ilícitos no tenga derecho a la libertad bajo fianza. Es, digamos, una señal del Estado, o se busca que sea una señal del Estado, de rigurosidad en la persecución de ciertos delitos, en este caso, estos que estamos mencionando. Esto ya lo aprobó el Senado, lo envió a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados resolverá sobre ello en los primeros días de febrero. ¿Usted tiene planeado o meterle mano a algunas otras cuestiones para responder a la ciudadanía? Bueno, esta es una muy importante, no ha terminado de aprobarse, entonces hay que terminar este debate y se verán otros casos. Por supuesto que estamos abiertos a analizar diversas iniciativas y proyectos que haya sobre estos temas de seguridad, sobre estos temas de lucha contra la delincuencia. Hay 4 grandes temas analizándose. Uno de ellos es el tema de la extinción de dominio, es decir, es una figura para que la nación recupere bienes que son producto de la delincuencia. ¿Para qué se aplica en casos de corrupción? En casos de robo de combustible también, y no solo en casos de narcotráfico. Eso ya está en los congresos locales, lo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, están los congresos locales aprobándose. Luego, en segundo lugar, está lo que comentamos, el catálogo de delitos graves, ya lo aprobó el Senado y va a discutirse en la Cámara de Diputados. Luego, en tercer lugar, está el tema de la Guardia Nacional, lo aprobó la Cámara de Diputados y el Senado entrará al debate a partir del 1 de febrero en su periodo ordinario de sesiones. En cuarto lugar está lo de la Fiscalía. Este tema ya ha sido recientemente resuelto, ya hay un fiscal general de la República, después de 4 años que se aprobó esta reforma, después de 2 años en que había una vacante en la titularidad del Ministerio Público Federal. Entonces, bueno, se están atendiendo estos temas. Hay otros temas que tienen que ver con la justicia y la seguridad y se van a seguir debatiendo. La cuestión de los ministerios públicos, por último de mi parte, que también es una pesadilla para la gente, ¿no? Tiene que haber muchos cambios. Hay muchas quejas de la ciudadanía sobre la falta de atención, no en todas, pero sí en muchas agencias del Ministerio Público, tanto locales como federales. Entonces aquí tienen un reto, el fiscal general y los fiscales locales. Un gran reto para que el Ministerio Público sea, como se dice en teoría, el representante de la sociedad frente a la lucha contra los delitos. Entonces ahí falta muchísima cercanía de los ministerios públicos con la sociedad. Esto es digamos, una crítica ciudadana que es muy válida, que tiene mucho fundamento. Senador, preguntarle sobre este tema que habló de combate a la corrupción en este gobierno. Sabemos que el general Trawitz, que está siendo investigado, según dijo el presidente López Obrador,
por encubrir o sospechosos de encubrir el tema de huachicoleo se amparó. Habría que pedirle al Poder Judicial que tome conciencia de que pues, es un combate en el que van todos los mexicanos. Bueno, cada poder del Estado tiene sus atribuciones, pero nosotros esperamos que haya conciencia en todos los poderes del Estado de la gran batalla que tenemos en contra de la delincuencia. Una parte de las críticas que hay de la ciudadanía tiene que ver con el número tan bajo de sentencias condenatorias que hay sobre delitos. Es decir, del total de los delitos, que se calculan más o menos en 33 millones de delitos al año, se considera que más o menos el 2% reciben al final de cuentas una sentencia condenatoria. Eso quiere decir que el margen de impunidad es grande. Es importante lo que haga el gobierno de la República, es importante las reformas que se hagan a las leyes, también es importante la actuación del Poder Judicial, tanto federal como de los poderes judiciales locales. ¿Llamaría a que la Cámara de Diputados apruebe ya la minuta que les enviaron para que efectivamente hubiera presión preventiva oficiosa en estos casos de huachicoleo? Yo creo que es importante que se apruebe lo antes posible. De hecho, se esperaba que se aprobara en el periodo extraordinario de sesiones la minuta que el Senado le envió a la Cámara de Diputados en materia de delitos graves. La gente está esperando que el robo de combustible se convierta ya en un delito grave, entre otros, pero ese es un tema que está fuerte. Si aquí hay una aportación del Congreso de la Unión, debe verse lo antes posible. En caso de que se apruebe, ¿aplicarían estos amparos o dejarían de tener vigencia? Hay que ver cada caso de qué se trata, ¿no? Habría que revisar cada uno de esos recursos para ver en qué sentido procede. También se tienen que tomar en cuenta los tiempos que entra en vigencia una ley. Pero independientemente de lo sucedido en el pasado y más allá de las herramientas que se tengan para actuar frente a esos hechos, es importante que haya ya un punto de partida nuevo con otras reglas mucho más severas sobre temas como el robo de combustible y la corrupción. Senador, en otro tema, preguntarle sobre la postura de nuestro país que al no intervencionismo en la crisis humanitaria, política y social en Guatemala. ¿Algún comentario al respecto? Hay una gran indignación que Venezuela, que México pertenece a este prestigioso grupo de Bolivia y Cuba, pues que reconocen o siguen reconociendo la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, mira, te lo voy a decir así, en una perspectiva nacional. Aquí en México tuvimos elecciones muy cuestionadas en 1988. En el 2006 nuevamente elecciones muy cuestionadas. Y finalmente en el 2018 se dio un cambio que logró el pueblo de México. Pero el pueblo de México no le pidió ayuda a los gobiernos extranjeros. Este cambio que tuvimos en México en favor de la democracia fue logrado por los mexicanos, porque la democracia no se exporta ni se importa, la conquistan los pueblos con sus propias luchas. Pero son dos escenarios muy distintos, ¿no? Estamos hablando de elecciones que no estaban un pueblo sumergido pues, en violencia, en escasez de alimentos. ¿Usted considera que México debe mantenerse al margen aunque haya gente muriendo en Venezuela? Lo primero que tenemos que hacer los mexicanos es preocuparnos por nuestro país. Por supuesto que hay muchos problemas en el mundo. Tú das cuenta de problemas que hay en regiones como Medio Oriente, en otras regiones del Asia, del sudeste asiático, en ciertas zonas de Europa, en otros países de América Latina. Acabamos de tener una migración de centroamericanos de ciertos países que padecen fuertes problemas. Hay muchos problemas en el mundo, México tiene los suyos. México debe resolver sus propios problemas prioritariamente. También nosotros tenemos nuestros problemas y tampoco queremos que nos vengan a decir cómo los resolvemos. Nosotros los mexicanos tenemos que resolver nuestros problemas y promover líneas generales de derechos humanos, de democracia en el mundo, pero eso lo vamos a hacer predicando con el ejemplo. No digo que debamos tener una política exterior pasiva, no es así. Sin embargo, debe ser apegada a los principios que mandata nuestra Constitución. Y nuestra Constitución no nos autoriza a tener injerencia en otros países. Nuestra Constitución no nos autoriza a intervenir en otros países. Sí podemos, sin embargo, buscar la solución pacífica de diversos conflictos y coadyuvar como país
al diálogo cuando hay conflictos en otros países. Buscamos que haya diálogo entre las partes en conflicto y se puede hacer con buenos oficios a través de la conciliación, a través de la mediación. Gracias, senador. ¿Estarían dispuestos a mediar en este problema? Porque bueno, ya Canadá, Eso- Estados Unidos, estos dos países están sumando al rechazo a Maduro. ¿México podría tener una posición de mediador, digamos, para llegar a una solución a este conflicto? Eso depende de las partes, pero también yo creo que debemos apoyar la labor que haga la Cancillería mexicana. Es importante la labor que está haciendo. Yo creo que la postura que ha tenido la Cancillería mexicana ha sido muy sabia, ha sido muy certera en relación con estos temas. Si la analizamos bien, es una postura que no es simple, es una postura que tiene una complejidad y creo que es importante que la labor que vaya a hacer la Cancillería mexicana pues tenga el respaldo de otros órganos del Estado. ¿No ha habido llamado de Estados Unidos para sumarse a su postura? Aquí no. En todo caso, nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, de los diversos continentes. México es un país que ha promovido siempre la paz. Pero ¿descartan un conflicto con Estados Unidos por, diferenciarse en su postura en relación a Venezuela? Bueno, cada país tiene soberanía para determinar cuáles son sus posturas y nosotros respetamos las posturas de los demás países, pero México tiene también derecho a contar con su propia postura, apoyándose en sus propias normas, en este caso apoyándose en la Constitución. Los principios de política exterior están en la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Senador, por último, ¿cómo México va a lograr lo que las Naciones Unidas y otros países no han podido en años, de mediar en este conflicto en Venezuela? No, en todo caso, lo que puede ayudar México es en buscar siempre las soluciones pacíficas, que es parte de los principios constitucionales, y en la medida de sus posibilidades. Pero como bien dices, nosotros tenemos que medir perfectamente bien las posibilidades que tiene nuestro país de ayudar en otros casos, pero sobre todo tenemos que preocuparnos por los problemas de México. No hacerse los héroes. Pues hay que resolver nuestros problemas. Hoy tuvimos un foro sobre el tema de la corrupción y en México tenemos fuertes problemas relacionados con la corrupción, con la violencia, con la inseguridad, con la pobreza, con la desigualdad, por mencionar algunos problemas. Ahí tenemos que enfocarnos a resolverlos. En la medida en que lo hagamos también, ayudaremos a la humanidad a resolver este conjunto de problemáticas. Pero, insistiría, México no está autorizado, no tiene derechos sus representantes, tanto legislativos como su gobierno, no tiene derecho, no está autorizado por nuestra Constitución para meterse, para tener injerencia en los asuntos de otros países. Gracias, senador. Gracias.